El versículo 10 de Romanos capítulo 12 dice así: amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos de los otros. En cuando él habla del amor fraternal, él está hablando como hermanos, como hermanas, el amor entre la familia de Dios, entre los hermanos. Entonces, en cuando él nos está diciendo amaos unos a los otros con amor fraternal, él está hablando que nosotros nos debemos de portar como familia aquí, cuidando unos a los otros. En Juan 13:35 dice así la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Cómo van a conocer, cómo van a ver la diferencia entre la iglesia? Dicen, ellos conocerán por nuestro amor unos por los otros, que es real, que es sincero, así como explicamos la sinceridad, sin que haya nada entre medio del amor que Cristo nos ha dado unos por los otros. En el pasado teníamos el perdón de nuestros pecados, y el futuro lo que tenemos es la esperanza del cielo. Nuestro pastor Jeff, él dijo una cosa que tanto anhelo, estar en el cielo, es el descanso que vamos a tener en Cristo Jesús. Estar delante de Él y descansar. Pero aquí en la obra que Él nos ha llamado, hay que obrar, hay que seguir obrando. Hay muchos que tienen que conocer a Jesucristo. Y esperemos en cuando ellos vengan aquí a la iglesia, que ellos vean y que conozcan y que vean una cosa, que nosotros nos amamos unos a los otros. Y Pablo aquí nos está enseñando a amarnos. Somos perdonados el pasado de todo lo que hemos hecho. Dios nos perdona. En este momento para atrás, Dios tiene perdón para nosotros, y el futuro es el cielo. Pero ¿qué de ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere ahora de nosotros? Que nos amemos unos a los otros, así como dice Pablo aquí. No importa en cuánto sabemos. Yo puedo saber mucho de la palabra de Dios. Puedo estudiar las palabras y saber cómo y qué quiere decir esta palabra en el griego, pero si no tengo amor, es en vano. Yo tengo que demostrar el amor, no solamente decir cuánto sé de la Biblia. Yo tengo que mostrar el amor. No importa de lo que sé, es lo que hago. Lo que hagamos como cristianos, eso es lo importante, no tanto de qué palabras sabemos en el griego. El mundo trató de hacer esto en una manera diferente. En cuando el mundo trató y ellos pensaron y llegaron a un lugar donde ellos dijo, la respuesta es la comunismo. Ok. En cuando Rusia y estos otros países llegaron, comunismo, ellos pensaron todos iguales. En China la cosa es que ellos lo que querían hacer es todos tuvieran todo lo mismo. No hay rico, no hay pobre, todos iguales. Eso era la respuesta del mundo. Que todos sean iguales, que no haya, pero eso no trabajó, nunca ha trabajado. Aquí en los Estados Unidos vemos que hay libertad, que aquí es una tierra que es con prosperidad, pero vemos que el mundo está tratando de componer la cosa en diferentes maneras, pero no va a obrar, no va a llegar, no va a tener fin así de alegría. Solamente Cristo. La respuesta de la iglesia es comunión unos con los otros. Esto es la alegría.
Esto es en cuando nosotros llegamos y tenemos comunión entre los hermanos, así con un amor fraternal entre hermanos, entre familia. Eso es la respuesta. Eso es donde nosotros sentimos el gozo del Señor. Aquí entre la iglesia. Por eso llegamos, porque sabemos que Dios está aquí. No como el mundo, no como la respuesta del mundo, sino nosotros. En esas tierras no hay incentivo. No tienen para qué voy a trabajar duro. ¿Qué me va a traer? Todos vamos a decir, nunca me voy a hacer rico y hace falta. Esa es la respuesta de ellos, pero no tiene gozo, no tiene alegría, no tiene nada. Pero lo que Dios ha puesto, esta tierra aquí, se basó, dio principio en lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios lo ha prosperado. Otra manera no trabaja. El 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. El 10 una vez, amados unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. El 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que quiere decir aquí Pablo es, no dejen para mañana lo que podemos hacer hoy. No digamos, él dice que nosotros seamos diligentes. Diligentes. A veces es difícil que nosotros nos levantemos temprano para leer las escrituras, para estar en oración. Pero Pablo nos está diciendo, la instrucción para la iglesia es que seamos diligentes. Que haya diligencia en nosotros y no perezosos. En cuando habla la palabra de Dios de Jesucristo de mañana, ¿qué dice? Dice que Jesucristo se levantó de mañana a orar. Nosotros decimos, no, mañana lo hago, pero Jesucristo lo que Él hizo es, se levantó de mañana. Para mí es hermoso levantarme porque lo que pasa es, y cuando nosotros nos levantamos, lo primero que debemos de estar haciendo es ponernos de rodillas y decir, Señor, ve delante de mí. Es como ese hombre que digo, ¿sabes qué? En este día no he mentido. Los pensamientos en este día, los pensamientos malos no han llegado a mi cabeza. Pero me voy a levantar de la cama ahorita y te pido que tú bendigas mi día. ¿Por qué? Porque antes que todas estas cosas vengan a nuestra mente, nosotros debemos de cubrirnos con la oración. Vamos a salir de esa puerta y ¿sabes lo que nos espera? El enemigo. Y nosotros tenemos que estar listos para esa batalla. Y cuando antes que nosotros salgamos de nuestra puerta, debemos de estar listos. Porque el enemigo va a venir. Dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Que no dejemos para mañana, pero así como Jesucristo nos levantemos de mañana para la oración. Uno dice, no sé por qué lo quieres, este cuerpo mío. En cuando yo vine a Cristo Jesús, mi cuerpo ya estaba, mi mente, mi corazón estaba quebrado. Yo no estaba pensando bien. Mi cuerpo ya estaba adicto a droga, a cosas. Mi cuerpo estaba quebrado, mi mente, mis emociones, todo. Así nosotros, cuando nosotros venimos delante de Dios, no sé por qué me quieres así como estoy. Pero aquí vengo y te entrego mi vida. Así nosotros también, no sé por qué quieres este cuerpo.
A veces voy a los convalescent donde están los ancianitos. Y me dicen, ya no sirvo para nada, mira, ni puedo caminar y aquí estoy. Y les digo, por favor, en el nombre de Jesús, oren por la iglesia. La iglesia necesita tu oración. No piense uno que ya no sirvo, que este cuerpo ya está quebrado. ¿Qué puedo hacer yo? Y los animo en el nombre de Jesús. Oren por nosotros. La iglesia necesita la oración. Oren por nosotros. No vayan a pensar que no sirvo para nada. Que mira, este cuerpo está quebrado. Es mis emociones, de mi vida. No vayan a pensar eso, que Dios tiene mucho para ustedes. Y siempre hay que orar por la iglesia. Dice ferviente en el espíritu. Esto quiere decir brillando como con un fuego para Dios. Y cuando yo estaba pensando en esto, me vino a la mente, al corazón, la palabra integridad. Nosotros es fácil venir a la iglesia y palmear y alabar y glorificar y hacer todas estas cosas. Aún en cuando uno dice, mira, ese hermano tiene el fuego, está brillando, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Pero ¿qué de cuando llegamos a la casa? ¿Sigue brillando la luz, el rostro de Jesucristo en nosotros? Si le preguntamos al esposo, si le preguntamos a los niños, si le preguntamos al esposo o a la esposa, ¿sigue el fuego brillando? La palabra integridad quiere decir quién yo soy cuando nadie me ve. ¿Quién yo soy? ¿Qué es cómo estoy actuando en mi hogar? No brillando, no en fuego, no ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor aquí en la iglesia, cuando me ven los hermanos. Pero para nosotros, creo que Pablo lo que está diciendo es, no solamente aquí en la presencia de los hermanos, pero en la presencia siempre de Dios. Dios siempre está con nosotros. Y eso es para nosotros, es para mí también. Yo sé que lo que estoy predicando y lo que estoy estudiando, lo tengo que vivir en mi hogar. Lo tengo que vivir en mi hogar. Es la integridad cuando nadie nos está viendo. Y a lo mejor hay que trabajar en eso. A lo mejor tenemos que, ¿sabes qué? Tengo que trabajar en eso. En la integridad de mi hogar, en quien yo soy aquí en la iglesia y quién yo soy enfrente de mis hijos y mi familia en mi hogar. Y a lo mejor es una palabra para nosotros este día. Dice el 12 así, gozosos en esperanzas, sufriendo en tribulación, constante en la oración. Dice, gozaos en la esperanza. El hombre más triste, la mujer más triste, es uno que no tiene esperanza. Uno que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanzas en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo que nos va a dar la victoria. Nosotros tenemos confianza en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tenemos confianza, tenemos esperanza de lo que Él nos ha prometido es verdad, porque Él no es hombre para mentir. Nosotros tenemos esperanza en la sangre de Cristo. Nosotros tenemos esperanzas en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esperanzas que podemos llegar a nuestro Padre que está en el cielo. Porque abierto está la puerta. El camino es Jesús y nosotros tenemos esperanzas. Dice gozosos en esperanzas. Gozosos dice la palabra de Dios. ¿En qué? En las esperanzas. Pero ¿qué del mundo? ¿Qué esperanzas tienen? ¿En su trabajo? ¿Qué es lo que tienen ellos? Nosotros, dice Pablo y nos acuerda, gozosos en las esperanzas.
sufridos en la tribulación. Esta palabra sufridos también puede, en unas versiones dice paciente en la tribulación. Mateo 10:16 dice así: He aquí, yo os envío como las ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Una vez más, Mateo 10:6 dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpiente y sencillos como palomas. En cuando nosotros, el mejor tragedia contra nuestro enemigo es esto: saber lo que él está haciendo. Si nosotros sabemos el plan que el enemigo tiene, es para ventaja de nosotros. Si nosotros estábamos contra un equipo y nosotros sabemos su libro de juegos, para nosotros es ventaja. La palabra de Dios dice aquí: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Y así somos enfrente de este mundo. Pero dice, sed prudente como serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Tu enemigo, sed prudente. Ya veo lo que estás haciendo. Ya entiendo lo que estás. Sed prudente como quién, como nuestro enemigo. Así dice la palabra de Dios, que nosotros seamos prudentes como serpiente. Eso quiere decir, cuando ven estos ataques, cuando ven estas movidas, cuando ven, yo entiendo el enemigo, que él está tratando de entraparme, y lo hacemos porque el Espíritu Santo nos abre los ojos, nos abre los oídos y escuchamos y dicen, no. Y cuando viene el tiempo de taxes, viene el tiempo de los impuestos, y el enemigo viene y dice, no, mira, si le haces así, si cambias acá, si haces esto. Y dices, no, esto es el enemigo. Esto es el enemigo, y nosotros ser prudentes. Y dices, no, esto ya sé de dónde viene. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero dice sabios como serpiente. Esa es otra palabra que usan en el griego. Entonces dice sencillos o tiernos como paloma. Así como cristianos, aún nosotros, cuando nosotros reaccionamos a uno que está tratando de hacer una tranza, y vemos y somos prudentes, pero también nos acuerda la palabra de Dios, sencillos como palomas, o tiernos, también dice la palabra de Dios, tierno como un paloma. Nosotros también tenemos que responder como cristianos, como nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas en cuando alguien nos acusa de algo. En cuando el enemigo viene o usa a alguien a condenarnos o a traer una falsa a nosotros. Hay dos cosas, solamente dos. La cosa que esa persona está diciendo de mí es verdad o es falso. Él está hablando de uno de nosotros y alguien viene y dice, esta persona hizo esto tal y tal y tal. Y hay dos cosas. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Se acuerdan la vez pasada en cuando yo hablé de la verdad? Nosotros sabemos y nos pueden llevar al cárcel y todo, pero nosotros sabemos que no somos culpables. Y en nuestro corazón, aún nuestro corazón, nuestra mente, nosotros sabemos una cosa por seguro, es que yo no soy culpable. Pueden hacer lo que quieren, pueden decir lo que quieren, pero una cosa yo sé delante de mi Dios y yo sabemos que yo no soy culpable. Y estas son las cosas en cuando nosotros vemos que el enemigo viene, que nosotros tenemos que ser prudentes.
Porque pueden venir y aún en eso, en cuando nosotros fallamos, que sí fallamos, venimos delante de Jesucristo y confesamos, Señor, es cierto, me arrepiento, perdóname. Y a veces hay consecuencias de nuestro pecado, pero el perdón está ahí. Dios nos ha perdonado. A veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios de su lado dice, ya no los acuerdo, ya no jamás me acordaré de eso. La consecuencia que sigue, pero el perdón de Jesucristo, lo que vale mucho más, es lo importante. Alguien escribió que 5%, solamente 5% de nuestros defectos se da cuenta la gente. Y eso lo encontré muy interesante y sí lo creo. De todos nuestros defectos, la gente solamente se da cuenta de 5% de ellas. Que de los 95, aquí en la cabeza, aquí en el corazón. Pero lo creo en lo que él dijo. 5%, solamente 5% se dan cuenta de nuestros defectos. Isaías 53 dice esto. 53 de Isaías, versículo 7 dice, angustiados, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores inmundizos, y no abrió su boca. Gozosos en esperanza, sufridos, pacientes en la tribulación. Jesús nos dio en su palabra que nosotros vamos a pasar por tribulación. Nosotros vemos los discípulos que cada uno de ellos sufrieron. Nuestro Señor Jesucristo sufrió. Los apóstoles, ellos sufrieron. Los profetas del Viejo Testamento, ¿sabes qué? Ellos también sufrieron. Y Jesucristo nos dejó saber que también nosotros aquí vamos a sufrir, pero dice que estemos pacientes en la tribulación. Va a llegar en nuestras familias, a lo mejor con el patrón, a lo mejor con los trabajadores, va a llegar, pero dice ten paciencia. Así como Jesucristo, cuando Él sufrió, no abrió la boca. Porque Él sabía lo que Él estaba haciendo era verdad. Él sabía que Dios está conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él iba y Él sabía, esta es la verdad y pueden hacer lo que quieren, pero yo sé la verdad. Y voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Pase lo que pase. Dice la palabra de Dios también que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Estaba hablando con mi esposa hoy y le dije, ¿sabes qué? Cuando yo estaba leyendo la palabra de Dios y llegué a este punto, dice, orar por vuestros enemigos. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Cuando Pablo estaba, cuando la palabra de Dios dice eso, no dice, Padre, y te pido por que no conoce a Cristo, que tú lo bendigas. Que su vida haya prosperidad. Señor, que tú le des un nuevo carro. No, eso no es. Pues la palabra de Dios dice que oremos por nuestros enemigos. Señor, y que tú le des una casa bien bonito, Señor. No. Lo más hermoso es que esa persona, la mayoría de las veces en cuando alguien te trata mal, ¿sabes por qué te tratan mal? La mayoría de las veces es porque ellos están pasando por un tiempo bien difícil en sus vidas. Está batallando con su esposo, a lo mejor con sus hijos, a lo mejor todo esto.
Ellos están pasando por pruebas en sus vidas, ellos están teniendo problemas, no tienen esto, no tienen para la renta, entonces, y llegas tú. Y eso es en cuando ellos llega toda la ira sobre ti. Y dice la palabra de Dios, orar por vuestros enemigos, aquellos que te persiguen, orar por ellos. ¿Por qué? No necesitan un carro bonito, no necesitan una casa, lo que necesitan es Jesucristo. Y si están pasando por estas pruebas, Señor, yo no sé por qué siempre está enojada esta persona, siempre está enojado mi patrón, no sé qué está pasando en su vida, Señor, pero yo estoy orando por mi enemigo, que él venga al conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir, que ellos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Y en cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo viene en sus vidas y ellos cambian. Ellos cambian, pero orar por vuestros enemigos, por aquellos que os persiguen, es que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que necesitan en sus vidas. Nosotros oramos a un Dios de esperanzas. Nuestra respuesta va a venir de Él. Es difícil porque a veces Dios nos dice que no. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces nos dice que sí. Pero lo más difícil es cuando nos dice, ten paciencia, espera. Ya tengo 3 años esperando, Señor. Tú espera. Siempre Dios está haciendo algo en nuestra vida. Alguien dijo que no hay que orar por paciencia porque la cosa va a estar dura. Oh Señor, yo quiero más paciencia. Y eso es cuando vienen las cosas. Si quieres paciencia, ok, vamos a trabajar en eso. Una vez más, como dije la vez pasada, la oración, y esto lo creo, la oración es el sudor el sudor de la oración es orando. Cuando nosotros estamos orando y estamos sudando porque queremos, Señor, necesitamos. Creo que era J. Vernon McGee, él dijo, los pajaritos, los bebés, cuando los ves en documentarios, los pajaritos, y no paran hasta que viene la mamá y le da de comer. Y se va la mamá a encontrar comida. Y cuando ellos oyen que se acerca, y le da de comer. Pero si ellos no hacen ruido, la mamá no les da de comer. Así nosotros debemos de estar delante de Dios. Necesito más de ti, necesito más de ti. Así estar delante de Dios. Tengo hambre, si no me llenas con tu presencia, si no me llenas con tu espíritu, me pongo débil y muero. Así, con ese sudor, orando a Dios que Él conteste la oración. ¿Cómo podemos tener paciencia sin estar en oración? Nosotros tenemos que estar en oración. Dice el 13 así, compartiendo para las necesidades de los santos, participando o practicando la hospitalidad. Okay. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gálatas 6:10 dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de Dios. Nosotros, dice Gálatas 6:10, que nosotros debemos de siempre hacer lo bueno, pero mayormente a la familia de Dios. Primeramente, como nosotros, cada uno de nosotros.
Tenemos que cuidar de nuestra familia. Tenemos que estar seguros que hay leche en el refrigerador por nuestra familia. Así también aquí la palabra en Gálatas nos dice, haced lo bueno, pero mayormente a la familia de Dios. ¿En qué? Alentando. ¿En qué? Ayudando, animando, consolando. En lo que nosotros tenemos para hacer el bien a otros, administrando los bienes que tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dado. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? Y esta palabra era muy interesante. Otra versión dice, pues ¿quién te ha dado privilegios sobre los demás? Otra versión dice, ¿por qué crees que tú eres superior que otros? ¿Qué te distingue de los demás? ¿Por qué crees que tú eres superior de otros? ¿Qué te da privilegio sobre los demás? Diferentes versiones, pero aquí Pablo está diciendo fuertemente, ¿por qué crees que tú eres mejor que otros? Entonces sigue el versículo en 1 Corintios 4:7 dice, ¿o quién tiene que no ha recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Pablo estaba diciendo, ¿por qué crees que tú eres superior? Lo que tú tienes lo has recibido. No te gloríes en lo que tienes, porque lo que tenemos fue dado a nosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Porque lo merecíamos? No. Y aquí Pablo en Corintios tenía que hablarles a los hermanos fuertemente. Dice, no vayan a pensar que somos mejores que otros. Porque lo que nosotros tenemos fue dado a nosotros. Por la gracia de Dios. Dice que nosotros debemos de practicando hospitalidad. Okay. En cuanto a la iglesia, para nosotros es muy importante que nosotros practiquemos esto aquí. Al desconocido, al que no, que es primera vez que ha venido así nosotros. En cuando a mí me encargaban limpiar, trapear, poner todo, pero y también los hermanos que me ayudaban, les decía, ¿sabes qué? Van a venir los visitantes, así como nosotros en nuestro hogar. Van a llegar visitantes. Y cuando nosotros sabemos que van a llegar los hermanos a la casa, nosotros nos ponemos a limpiar y arreglar y todo. También nosotros en la iglesia aquí, cuando nosotros sabemos que van a llegar visitantes, ustedes, van a llegar los hermanos a la casa de Dios. Y nosotros siempre teníamos eso en mente, que nosotros teníamos que dar la bienvenida. Pero es muy importante, es crítico que la iglesia practique esto. En cuando hay alguien nuevo, dar la bienvenida. Para mí es fácil, pero es un don. Porque a mí cuando tenemos algo, no es porque quiero, es porque nace en mí por medio del Espíritu Santo saludar a los hermanos, dar la bienvenida. Eso es el Espíritu Santo en mí que me encanta. Dar la bienvenida. Y nosotros debemos pero es un don, hermanos. Y unos tienen ese don, otros no. Hay unos que tienen un poquito de temor. Pero los que tengan ese don, busquen. Yo y mi esposa, cuando nosotros estábamos en la iglesia bautista, ellos tenían su círculo. Y nos decían, vamos a ir tal y tal lugar, pero no le digas a nadie. Y nosotros, yo y mi esposa, teníamos un círculo también. A todos los que no fueron invitados allá, vénganse a la casa de nosotros.
Porque así se debe de hacer. Nosotros debemos de no ver a los, pues este me cae bien y este me cae bien. No, cada uno de nosotros. Y espero en el nombre de Jesús que eso sienten aquí también, que cada uno de nosotros podemos practicar eso. Y no decir, vamos para acá. Me acuerdo una vez también estábamos repartiendo comida. Había una línea de como 30 personas en línea para recibir alimentos. Y solamente habían 3 melones. 3 melones. Y ahí estaban las personas y decían, pues, ¿a quién le damos estas 3? Dice, no, pues hermana, uno para ti, uno para ti, uno para. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a partir y dárselo a toda la gente. No, esto es mío y vamos a darle esto. No, partirlo. Compartir con otros. Dar. Es un privilegio para nosotros cristianos dar. Que nosotros podamos ser, es crítico para la iglesia dar la bienvenida a los visitantes. Es importante para el crecimiento de Jesucristo y enseñar que ellos vean. Dice también el 14 así, dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigas. ¿Qué es nuestra reacción en cuando la gente nos maldice? ¿Qué es nuestra reacción en cuando la gente nos está persiguiendo? Esta es una zona en la vida del cristiano muy peligroso. Porque la palabra, entonces unos dicen, pues no dice la palabra de Dios ojo por ojo, diente por diente. Eso dicen. En cuando eso fue escrito, fue por la ley, por la autoridad, por la ley, por los jueces. Haces esto, esto es la paga. Era para la autoridad, no era para cualquiera. Tú me pegas, te pego. No, la cosa que el mundo está al revés. Es si uno te empuja, ¿qué pasa? ¿Le regresas la empujada? No, le regresas una cachetada o algo, pero es un poquito mucho más que un ojo. El mundo está cambiando en esta manera, pero esto es la cosa. En cuando Él está diciendo que nosotros no regresemos mal por mal. No ojo por ojo. En cuando Jesús vino, Él cambió la cosa y dijo, si te golpean de un cachete, dales el otro. Eso dijo Jesús. Habían 2 niños en cuando ellos llegaron al culto y habían 2 niños y estaban muy interesantes. Era muy interesante lo que estaba diciendo el pastor. Habló de Jesucristo en cuando Él dijo, si te dan en una quijada, dales para que te den el otro. Y uno de los niños, eran 2 hermanos, y uno de los niños llegó a la casa y estaba llorando. Y la mamá dice, ¿qué pasó, mi hijo? Y le di una patada a mi hermano. No, mi hijo, no hay que dar patadas. Y él dijo, pues el pastor dijo que él no debe de darme o regresar la patada. Así somos nosotros. El pastor dice que no debemos de, pero nosotros a veces estamos dando patadas. Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que amar. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos textos. Que no hay que regresar el mal por mal. Que hay que amarnos unos a los otros. Con amor fraternal. En esto de amor fraternal, ¿dónde está Nacho? Nacho, párate un momento, por favor.
yo quiero que conozcan al pastor Nacho. En el amor fraternal. Puedes sentarte, hermano. Quiere decir como hermanos y hermanas. En 1 de Timoteo dice esto. Que nosotros veamos a nuestras hermanas ancianitas o nuestras hermanas de edad. Esto dice Timoteo. Que la veamos como una madre. Y dice la palabra de Dios en Timoteo que cuando nosotros vemos a nuestras hermanitas, que nosotros las veamos como nuestras hermanitas. Entonces termina ese versículo en pureza, siempre en pureza. Y cuando nosotros como pastores, porque tenemos pastores aquí, Felipe, Nacho, yo, tenemos algunos interinos que estamos preparando para ser pastores aquí. Ellos siempre están vigilando. Y cuando la palabra de Dios dice, amaos unos a los otros en amor fraternal, en cuanto la honra prefiriendo unos a los otros, ellos siempre están vigilando. ¿Por qué? Porque donde hay ovejas, les gusta venir a veces lobos. Y tenemos pastores aquí que ellos están vigilando las ovejas. Y cuando ustedes, especialmente nuestras hermanitas, cuando ustedes sienten que hay un lobo que está entrando y está turbando a las ovejas, mándalo con Nacho. Ve y habla con Nacho y dice, creo que hay un lobo por aquí. Y Nacho se encarga de ese. Y si no podemos, pues ahí va Felipe. Hay que amarnos con amor fraternal. Hay que cuidar de nuestros hermanos, nuestras hermanitas, ver a nuestras hermanas. Dice Timoteo como una madre. Con todo respeto, cuidar de la familia. Nuestros hermanos son nuestros hermanos. Somos familia. Y hay que amarnos unos a los otros. Amén. Oremos. Padre, te pedimos una vez más tu bendición. Sabemos que tú eres nuestro pastor. Sabemos que tú estás cuidando de las ovejas. Sabemos lo que ha dicho Pablo a un Timoteo, que nosotros es para el cuidado de la iglesia, tu iglesia. Señor, te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos da entendimiento de tu palabra. Señor, que nos da discernimiento. Y Señor, siempre tú nos has dado como liderazgo el cuidado de tus ovejas, Señor. Y que cada uno de nosotros nos cuidemos como familia, Señor. Cuida de esta tu iglesia. Guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.